En este video vas a ver un tutorial completo de la plataforma Nexo. La idea de este video es que puedas conocer todas las herramientas que ofrece Nexo, pero que aparte y principalmente aprendas a usar cada una de estas herramientas de la manera más fácil. Así que empecemos directamente porque hay muchísima información por delante. Lo primero que vamos a necesitar es registrarnos en la plataforma, que es igual que en cualquier otra plataforma. Necesitamos un correo electrónico, una contraseña y luego también validar nuestra identidad. O sea, básicamente pasar por un proceso que se llama KYC, en el cual tenemos que simplemente sacar una foto a nuestro DNI, también una foto de nuestra cara y ya simplemente validar nuestra identidad de la cuenta. En la descripción les voy a dejar un link para que puedan ir a la página y se puedan registrar, porque lo más importante, como siempre, es usar los links oficiales de la plataforma. Tengan mucho cuidado en usar otro tipo de links que se encuentran por Twitter o por otras páginas, porque pueden caer en una estafa. Por eso les dejo el link en la descripción y aparte también van a tener unos beneficios por ser parte de nuestra comunidad. Una vez que ya nos registramos e iniciamos sesión, vamos a tener esta plataforma, que es básicamente la plataforma principal de Nexo, aunque nuestro saldo de la cartera probablemente va a ser 0. Por lo cual lo primero que tenemos que hacer es depositar dinero o fondos dentro de la plataforma. Para hacer eso nos vamos a ir acá que dice añadir fondos o add funds, le vamos a dar clic y vamos a ver que hay principalmente 3 maneras de fondear dinero en Nexo. La primera es con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que está bastante bueno porque te devuelven un 0.5% de cashback con lo que depositas. También podemos depositar con transferencia bancaria en dólares, euros y libras esterlinas, y la que vamos a usar nosotros, porque al menos yo personalmente soy de Argentina, voy a utilizar criptomonedas. Así que le vamos a dar clic a la última opción y acá tenemos un montón de criptomonedas que podemos depositar. Algunos se preguntan cuál es la mejor forma de depositar dinero en Nexo. Bueno, la realidad es que hay muchas maneras. Lo que vamos a tener que hacer acá es básicamente desde una billetera en la cual nosotros ya tenemos criptomonedas, pasar esas criptomonedas a Nexo. Así que lo primero que necesitamos es una plataforma en la cual tener criptomonedas. Mucha gente utiliza plataformas como Satoshi Tango, Lemon Cash, Buenbit, Binance y muchas otras. Yo personalmente utilizo Binance. Pero primero de todo vamos a elegir con qué cripto vamos a depositar. En mi caso, y la que creo que es la mejor, es USDT. ¿Por qué? Porque básicamente es una moneda estable. Vamos a poder hacer el depósito como si fuesen dólares. Entonces le vamos a apretar a USDT y tenemos que seleccionar la red de depósito, ya sea RC20, Polygon o BEP20. Las mejores dos son las últimas dos, que es la de Polygon o la de BNB. En mi caso voy a elegir la red de Polygon. Una vez que elegimos la red de Polygon, nos van a dar una dirección de depósito que es como una especie de CBU, por decirlo en otras palabras. Es básicamente la dirección a la cual nosotros tenemos que mandar nuestras criptomonedas. Así que lo que vamos a hacer es copiar esta dirección. Después lo que tenemos que hacer es irnos a la plataforma donde nosotros tenemos nuestras criptomonedas, o sea, nuestro exchange. En mi caso, como digo, voy a utilizar Binance, así que me voy a ir arriba a la derecha donde dice billetera de spot y me voy a ir a donde dice retirar. Una vez que estamos en la parte de retiro, seleccionamos donde dice Bitcoin, ponemos USDT y donde dice dirección pegamos la dirección que nos dieron a nosotros en Nexo. Más abajo, y esto es muy importante porque si no podés perder todas las criptomonedas, más abajo donde dice red tenés que poner la misma red la cual elegiste anteriormente. Ya vimos que anteriormente teníamos 3 redes principales. Tenemos la red de RC20, la red de Polygon y la red BEP20. Por lo cual si nos vamos a Binance tenemos que elegir la red de Polygon porque al menos es la que yo elegí. Una vez que hacemos eso, simplemente ahora ponemos el importe que queremos retirar. Yo voy a depositar 100 dólares, así que donde dice importe voy a poner 101. Ese dólar extra es básicamente porque tengo que pagar una comisión por hacer el retiro hacia Nexo. No es una comisión que me cobra Binance, sino que es una comisión que me cobra la propia blockchain de Polygon. Como pueden ver, ya hice el retiro. Ahora solamente falta que se apruebe, que van a ver que va a ser bastante rápido. Para que se den una idea, ahora son las 14:44 en Argentina, así que prácticamente en unos minutos ya se debería depositar este capital dentro de Nexo. Vamos a esperar y vamos a ver cuánto tarda. Mientras tanto, les aviso que si no saben cómo depositar o cómo comprar criptomonedas en Binance con pesos argentinos, que es la manera más fácil de todas, les voy a dejar un video a la derecha. Con ese video ya van a poder comprar criptomonedas en Binance y luego esas criptomonedas que ustedes compraron en Binance mandarlas hacia Nexo. Bueno, ya pasaron unos minutos desde que hicimos el retiro
retiro de Binance a Nexo y ya como pueden ver acá el saldo de la cartera pasó de $99 a 199. Quiere decir que ya se nos depositaron esos $100 que mandamos. Ahora, como les había mostrado, el retiro lo hicimos a las 14:44, ya son las 14:55, aproximadamente tardó unos 10 minutos. A mí muchísimas veces me ha tardado menos tiempo en hacer el retiro, pero puede ser que por el día haya tardado un poquito más. Igualmente 10 minutos es algo dentro de todo rápido en comparación al menos a lo que es el sistema bancario tradicional. Ahora, hay algo muy importante en esto y es que justamente en estos 10 minutos que tardó la transferencia en llegar de Binance a Nexo, nosotros corremos un riesgo. Ese riesgo es que si nosotros depositamos en una criptomoneda que no sea USDT o no sea una moneda estable, esa otra criptomoneda, por ejemplo Bitcoin, en el caso que queramos depositar Bitcoin en la plataforma, puede llegar a variar de precio en ese transcurso de tiempo que se hace la transferencia. Por ejemplo, si yo hubiera retirado $100 en Bitcoin de Binance a Nexo, puede ser que esos $100 pasasen a ser 98 si en esos 10 minutos que pasaron el precio de Bitcoin cayó. Justamente por esto yo al menos suelo depositar en USDT o directamente en otras monedas estables. Es fácil, es rápido y aparte no corro el riesgo de que esa criptomoneda caiga de valor mientras se hace la transferencia. Una vez que nuestro dinero ya está depositado en la plataforma, podemos empezar a usar los productos que tiene, pero primero de todo, una vez que ya está depositado, ya comienza a generar intereses. Una de las mejores cosas que tiene Nexo es la cantidad de dinero o de porcentaje que nos paga por dejar nuestro dinero depositado en la plataforma. Solamente por hacer eso ya nos va pagando intereses día tras día. ¿Cuánto nos paga de intereses? Bueno, podemos verlo en la plataforma principal de Nexo, en la página. Si nos vamos a productos y a gane intereses, podemos ver que más abajo nos va a mostrar todas las criptomonedas que tiene, en las cuales generamos intereses. Como pueden ver, USDT, que es la que nosotros depositamos, genera hasta un 16% anual, lo que sería un 16% anual en dólares, lo cual está bastante bien. Ahora, como nosotros recién nos creamos la cuenta, nuestro nivel de fidelidad no es platino, sino que es base. Nexo tiene diferentes niveles por cuenta, ya más adelante vamos a explicar cómo subir de nivel, pero nosotros apenas nos creamos la cuenta tenemos el nivel base. Cuando tenemos el nivel base, la rentabilidad que generamos es más baja, pero aún así sigue siendo muy alta. Como pueden ver, es de hasta un 12%. Como digo, también podemos generar intereses en un montón de otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y muchísimas otras más, pero esta es una herramienta bastante importante. Como pueden ver, si yo bajo un poco más, tenemos una calculadora de ingresos. Esto básicamente calcula cuánto dinero podemos llegar a ganar con estos intereses que nosotros generamos. Aparte, algo muy importante de esto es que nosotros podemos generar intereses de dos formas diferentes. La primera forma es la forma flexible o flex y la otra forma es la forma del plazo fijo. La diferencia principal radica en que el plazo flex podemos retirarlo en cualquier momento. Si depositamos $100, mañana podemos retirar $100. En cambio, el plazo fijo, por ejemplo a 3 meses, lo depositamos y no podemos sacarlo hasta los próximos 3 meses cuando se termine el plazo fijo. Básicamente como funcionan los plazos fijos acá en Argentina, solamente que en criptomonedas. Obviamente que por esta diferencia que hay, nos van a pagar mucho más por dejar un plazo fijo que por dejarlo flexible. Acá podemos ver que si dejamos $10.000 a 24 meses en un plazo flexible, terminaríamos con casi $12.600. En cambio, con un plazo fijo a 3 meses, terminaríamos con $13.200. ¿Cómo hacemos este plazo fijo en caso de que queramos hacerlo? Bueno, nos vamos a la plataforma de Nexo y como les decía anteriormente, tan solo por dejar nuestro dinero depositado ya empezamos a generar intereses. Pero si nosotros queremos dejarlo fijo, simplemente tenemos que ir un poquito más abajo y acá donde tenemos todo lo que son los activos de la plataforma, le vamos a dar a esconder todos los que tienen un balance de 0. O sea que básicamente me muestra las criptomonedas en las cuales yo solamente tengo dinero. Como pueden ver, acá me aparecen los 198 USDT que tengo depositados y me voy a ir a la derecha donde dice gestionar carteras. Acá me aparecen dos carteras diferentes, la cartera de ahorros y la cartera de la línea de crédito, que básicamente vamos a ver que es donde se nos van a depositar las criptomonedas cuando pidamos un préstamo. Ahora, para hacer el plazo fijo tenemos que ir abajo a la izquierda, como pueden ver acá, que dice plazos fijos, y le vamos a dar a esta flechita. Acá tenemos lo que son los plazos fijos en USDT. Primero de todo vamos a tener que elegir el periodo. En este momento, al menos que yo estoy grabando, solo podemos
podemos hacerlo por 3 meses, así que ponemos solamente 3 meses y ya nos avisa que nos va a dar más rentabilidad. Específicamente nos va a pagar un 3% más por dejarlo fijo. Obviamente nos paga más porque hay un riesgo mayor. Si nosotros necesitamos por alguna razón o alguna urgencia retirar nuestro dinero, no vamos a poder hacerlo hasta que termine el plazo fijo. Eso es muy importante que lo sepan. Una vez que nosotros elegimos el periodo, simplemente acá ponemos la cantidad, por ejemplo 20 USDT, y más abajo la renovación automática. Esto básicamente, si lo mantenemos activado, quiere decir que cuando terminen los 3 meses, automáticamente se va a volver a generar un plazo fijo y así automáticamente se va generando un plazo fijo, hasta que nosotros lo cancelemos. En caso de que simplemente queramos hacer un plazo fijo de 3 meses y hasta ahí se quede, simplemente lo desactivamos y ya está. Habiendo hecho esto, le damos a crear plazo y ya pueden ver ahí que he creado con éxito un plazo fijo de 20 USDT que me genera un API del 12%. La fecha de vencimiento en este caso sería el 16 de diciembre de 2023. Si volvemos a la página principal, vamos a ver que justamente acá tenemos el saldo de la cartera, sigue siendo el mismo, y más a la derecha tenemos los intereses obtenidos. Básicamente acá nos van a ir apareciendo los intereses que vamos generando día tras día en caso de que tengamos ya dinero depositado en la plataforma. Si queremos ver lo que nos fueron pagando, simplemente le damos a ver detalles y acá podremos ir viendo todos los intereses que ya generamos dentro de la plataforma. Entonces, la primera manera, como ya sabemos, de generar más intereses es, en vez de hacer un plazo variable, hacer un plazo fijo. La segunda manera que tenemos también de ganar más intereses es subiendo de nivel nuestra cuenta, que ya ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero hay una tercera manera de ganar más intereses de los que nos paga Nexo. Para eso, acá donde dice intereses totales obtenidos, nos vamos a tener que ir más abajo que dice configuración de los intereses de ahorros. Le vamos a dar clic ahí y acá van a poder ver que si nosotros cambiamos lo que es el pago de interés en la misma divisa y lo pasamos a pago de interés en tokens Nexo, nos van a pagar un interés extra del 2%. ¿Cuál es esta diferencia? La diferencia es en qué nos van a pagar. Si nosotros lo dejamos en pagos de interés de la misma divisa, si nosotros hacemos un plazo fijo en USDT, nos van a pagar con USDT. En cambio, si nosotros hacemos pagos de interés en tokens Nexo, en vez de pagarnos los intereses en tokens de USDT, nos van a pagar los intereses en tokens Nexo. Obviamente esto corre un riesgo muy grande y es que los tokens Nexo son variables. Pueden bajar de precio como también pueden subir de precio. Yo personalmente prefiero dejarlos en la misma divisa, pero para aquellos que prefieran generar aún más intereses, pueden elegir esta otra opción. ¿Cómo hacemos entonces también para aumentar el nivel de nuestra cuenta? Bueno, para eso, ya que estamos en esta página, nos vamos a ir arriba a la izquierda donde dice niveles de fidelización. Como pueden ver, Nexo tiene principalmente 4 niveles: el básico, que es el que nos dan cuando nos creamos la cuenta, plata, oro y platino. A medida que tengamos un nivel más alto, eso nos va a dar beneficios en la plataforma, ya sea cuando pidamos un préstamo, cuando ganemos intereses o cuando simplemente compremos criptomonedas. Para subir de nivel, básicamente tenemos que tener tokens Nexo dentro de nuestra wallet. Si nosotros tenemos del 1 al 5% de tokens Nexo en nuestra cartera, básicamente subimos al nivel de plata. Y así, básicamente, cuantos más tokens Nexo tengamos respectivamente con nuestra cartera, vamos a ir subiendo de nivel. Así que si por ejemplo tenés una cuenta de $200 en Nexo, de los cuales esos $200, $100 son USDT y $100 son tokens Nexo, quiere decir que la mitad de tu cartera está en tokens Nexo. Eso automáticamente te va a dejar en el nivel platino. Una vez que nosotros ya aprendimos a generar intereses dentro de la plataforma, vamos a ver otras herramientas que tiene la plataforma, como la herramienta para comprar y vender criptomonedas dentro de la misma. Esto lo hacemos básicamente desde la parte de intercambio. Acá podemos ver varias formas de comprar y vender criptomonedas a través de la primera opción, que es convertir, a través de la segunda opción, que es Boost, y a través de la tercera opción, que es Nexo Pro. Iremos viendo cada una, así que no se preocupen. La opción más fácil y más sencilla, y si no te querés complicar la vida en caso de que quieras comprar y vender criptomonedas dentro de la plataforma, es la opción de convertir. Esta opción es la verdad que muy sencilla. Primero de todo, como pueden ver, elegimos qué tipo de cartera vamos a usar. La cartera de ahorros, que es la principal, donde nosotros solemos tener nuestras criptomonedas
criptomonedas dentro de la plataforma, o la cartera de la línea de crédito. Básicamente es la cartera en la cual se nos van a depositar las criptomonedas cuando pidamos un préstamo. Más adelante esto lo van a poder ver cuando pida un préstamo dentro de la plataforma, pero por el momento vamos a elegir la cartera de ahorros. Primero elegimos con qué criptomoneda vamos a comprar o vamos a intercambiar. En mi caso deposité USDT, así que voy a tener que elegir USDT, y después la criptomoneda que quiero comprar. En mi caso, por ejemplo, quiero comprar Bitcoin. El mínimo que yo puedo comprar es de un USDT y luego puedo elegir cualquier otra cantidad. Por ejemplo, yo voy a comprar 10 USDT de Bitcoin, le voy a dar a previsualizar intercambio, le voy a dar a intercambiar y listo. Ahí estaría comprando los Bitcoins con 10 USDT. Si yo quisiese volver a vender estos Bitcoins, lo cual no tiene sentido, pero yo lo voy a hacer para el video, le voy a dar a volver a intercambio y acá en vez de elegir USDT le voy a dar a BTC y voy a recibir USDT. Voy a poner el 100% que acabo de comprar, le voy a dar a previsualizar intercambio, intercambiar y listo. Así vendería los Bitcoins que acabo de comprar por USDT. Esta, como digo, es la manera más sencilla que hay para comprar y vender criptomonedas. Pero hay una manera más compleja y que también nos puede ayudar mucho y tiene algunos beneficios para nosotros. Esta es la herramienta de Nexo Pro. Nexo Pro básicamente es una plataforma aparte que tiene Nexo y que sirve para comprar y vender criptomonedas y también hacer trading. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, como es una plataforma aparte, es que tenemos que depositar las criptomonedas en Nexo Pro. Para poder hacer esto nos vamos a ir a la parte de dashboard y acá vamos a elegir la opción de depositar. Como pueden ver, acá ya me aparecen las criptomonedas que yo tengo dentro de Nexo, inclusive los USDT que justamente tengo dentro de mis wallets. Le voy a dar a USDT entonces, acá me dice vas a pasar de Nexo Platform a Nexo Pro, que es la plataforma que ahora estamos, y elegimos la cantidad que queremos depositar. Por ejemplo, vamos a depositar 100 USDT. Como pueden ver, ahí ya se me depositaron automáticamente los 100 USDT y ya puedo usarlos para comprar y vender dentro de Nexo Pro. Antes de pasar a cómo comprar y cómo vender dentro de Nexo Pro, acá pueden ver las tarifas que justamente nos cobran por hacer esto, por comprar y por vender. Y esto depende, la verdad, si lo hacemos en el mercado de spot o en el mercado de futuros. En el mercado de spot, que principalmente funciona si nosotros queremos comprar a largo plazo, acá podemos ver que la comisión es de 0.20% por operación. En cambio, si nosotros queremos hacer trading y operar en futuros, la comisión va a ser de 0.060%. Ahora sí, volviendo, primero de todo tenemos la parte de Insight. Insight básicamente es una sección que podemos ver cómo viene el mercado, inclusive las criptomonedas que están siendo tendencia ahora mismo y más se están nombrando últimamente. Más abajo podemos ver las criptomonedas que tienen un sentimiento más positivo por los inversores y un sentimiento más negativo también por los inversores, como también los sectores que mejor lo están haciendo o las últimas noticias del mercado. Es, por así decirlo, como digo, un resumen de lo que está pasando en el mercado que nos puede llegar a servir para operar. Ahora, si nosotros queremos comprar criptomonedas a largo plazo, nos vamos a ir a la sección de Spot y acá esto básicamente funciona como cualquier otro exchange que hayan visto en la vida, es bastante parecido, pero bueno, si no vieron ningún exchange, no se preocupen. Como pueden ver, arriba a la izquierda, primero elegimos el activo que queremos comprar. Voy a buscar en este caso el activo de Bitcoin USDT, ya que yo deposité USDT, justamente acá lo tenemos. Y a la derecha yo voy a decidir cuánto comprar y cuánto vender y voy a armar mi orden de compra. Tenemos, como pueden ver, primero la opción de comprar o la opción también de vender y los diferentes tipos de órdenes. Órdenes de mercado, que básicamente voy a comprar al mejor precio que me ofrezca el mercado en este momento. Orden límite, que para mí es una opción muy interesante para aquellas personas que quieran invertir a largo plazo. La verdad que una opción muy interesante dentro de Nexo para comprar es justamente irnos a Nexo Pro y utilizar órdenes límite. ¿Por qué digo esto? Porque la orden límite nos permite comprar a un precio exacto. Por ejemplo, si yo estoy esperando que Bitcoin caiga para comprar más barato, simplemente primero elijo el precio al cual quiero comprar. En mi caso voy a poner, por ejemplo, 20.000
dólares. Cuando Bitcoin caiga a 20.000 dólares, quiero comprar. Así que voy a dejar una orden programada en ese nivel de precio. Más abajo, donde dice amount o cantidad, ponemos la cantidad que queremos comprar de Bitcoin. En mi caso voy a comprar, por ejemplo, 100 USDT. Así que ya tenemos el precio al cual compramos, ya tenemos el monto, le damos simplemente a comprar y listo. Así se establece nuestra orden de compra en Bitcoin en la zona de 20.000 dólares. Cuando Bitcoin caiga a 20.000 dólares, se ejecuta mi orden de compra y voy a comprar esos 100 USDT en Bitcoin. Por el momento simplemente voy a cancelar la orden, así que voy a darle al tacho de basura que tenemos abajo a la derecha y le damos a cancelar. Esta, como digo, sería la parte que nosotros tenemos de spot con diferentes órdenes, inclusive también la orden TWAP, que es una orden que sirve para comprar por tiempo. Por ejemplo, si nosotros no queremos comprar los 100 USDT en una sola compra y queremos ir haciéndolo parcialmente, podemos justamente establecerlo con esta orden que se llama TWAP. Acá ponemos, por ejemplo, el monto que queremos comprar. Como les decía antes, yo puedo poner 100 USDT. En este caso me pide un poco más. El mínimo de compra sería 0.023 bitcoins, que son más de 100 USDT, por eso no me va a dejar. Pero hipotéticamente, si yo quisiera hacerlo con 100 USDT, pongo la cantidad acá y más abajo pongo el tiempo al cual yo quiero ir haciendo las compras. Por ejemplo, si quiero hacer una compra cada 3 horas, le voy a dar a 3 horas y automáticamente me irá haciendo las compras. El máximo es de 48 horas y el mínimo es de 5 minutos. También dentro de Nexo Pro y dentro de la parte de Spot podemos ver que si nos vamos a la configuración que tenemos arriba a la derecha, la ruedita, y nos vamos donde dice Margin Trading, esta herramienta también nos va a servir para apalancarnos dentro de Spot. Como pueden ver, podemos utilizar el Margin Trading con Bitcoin, con Ethereum o con BUSD. Esto funciona de manera muy sencilla. Primero vamos a irnos a la parte de Spot. Voy a comprar Bitcoin porque si no, no voy a poder mostrarles cómo funciona. Así que voy a comprar 100 USDT de Bitcoin a orden de mercado. Y como pueden ver, ahí ya compré Bitcoins. Ahora voy a irme al buscador y voy a buscar un activo que esté contra Bitcoin. Por ejemplo, acá voy a bajar un poquito y voy a buscar la opción de Ethereum contra Bitcoin, que justamente acá la tenemos. Como pueden ver, acá tenemos Ethereum contra Bitcoin. Básicamente es una forma de comprar Ethereum utilizando Bitcoin. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque como vimos antes, el Margin Trading solamente se puede hacer con Bitcoin, Ethereum o BUSD. Por ejemplo, si yo quiero comprar 200 dólares de Ethereum con mis Bitcoins, como vimos anteriormente, más o menos unos 200 dólares de Bitcoins equivalen a 0.075 Bitcoins. Así que me vuelvo a la plataforma donde dice cantidad, voy a poner justamente 0.0753. Yo ahí en ese momento estaría comprando 200 dólares de Ethereum, que equivalen a 0.12 Ethereum. Como pueden ver, tengo activada la casilla de margin y acá me está diciendo borrowing, que es básicamente el dinero que me están prestando la plataforma, que sería de 0.038 bitcoins. Eso es lo que me está prestando la plataforma a mí y que luego voy a tener que devolver. Recuerden que a la hora de pedir préstamos siempre nos van a cobrar un interés, inclusive cuando también hagamos margin trading. Acá simplemente le damos a comprar Ethereum y ya está, ya estaría comprando el Ethereum con lo que son los Bitcoins que anteriormente compré. Para vender estos Ethereum que yo acabo de comprar, primero nos vamos a ir a vender Ethereum y le vamos a dar al 100%. Le damos a vender y automáticamente ya venderíamos todo el Ethereum que acabamos de comprar. Todo esto está dentro de la herramienta de Spot. Como vieron, podemos comprar criptomonedas a largo plazo y mantenerlas. Tenemos diferentes tipos de órdenes, como las órdenes límite, que nos sirven bastante si estamos esperando que Bitcoin o cualquier otra criptomoneda caiga a un cierto precio. Y también tenemos dentro de Spot la herramienta de margin, que sirve para apalancarnos dentro del mercado de Spot. Ahora, si nosotros queremos hacer trading y operar a corto plazo, ya tenemos la parte de futuros. La parte de futuros funciona muy parecida a la parte de Spot, así que no requiere la verdad que tanta explicación. Como pueden ver, tenemos casi las mismas órdenes. Acá tenemos el botón de comprar o de básicamente meter un long, o la opción de vender o básicamente abrir un short. Con el botón de Open básicamente abrimos las operaciones y con el botón de Close básicamente cerramos las operaciones. Algo muy importante respecto al margin que me había olvidado de explicar, pero es sin duda lo más importante de todo, es que como nosotros pedimos un préstamo, luego tenemos que pagarlo. ¿Cómo pagamos el préstamo que pedimos por margin? Básicamente muy sencillo, nos vamos a la izquierda del todo donde dice Dashboard y justamente acá nos aparece Margin Trading. Acá
nos aparece nuestra deuda pendiente, que básicamente es de 101 dólares. Para pagar esta deuda le vamos a dar a Repay y como pueden ver acá, yo había pedido anteriormente 0.038 bitcoins, que lo vimos justamente cuando hicimos la operación, así que voy a tener que pagar esta deuda en bitcoins. Acá yo ya tengo mis bitcoins, tengo 0.074, le voy a dar a máximo y le voy a dar a Repay. Automáticamente, como pueden ver, ya pagué mi deuda, así que ya es de 0 dólares y ya tengo todo el capital que es solamente mío. Ahora sí, si nosotros queremos hacer trading en vez de operar a largo plazo, tenemos que irnos a la parte de futuros. El apartado de futuros van a ver que es muy parecido al apartado de spot. Tenemos el mismo gráfico, tenemos la parte para elegir los activos, abajo tenemos donde nos van a aparecer nuestras órdenes, el mismo libro de órdenes acá a la derecha y acá donde generamos las órdenes. Tenemos la opción de Open para abrir una operación o la opción de Close para cerrar una operación que tengamos abiertas. Como podemos ver, podemos abrir una operación de long o de compra y podemos abrir una operación de short o de venta. Si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo ver ese video que te explico estos dos términos. Para hacer una operación de long es muy sencillo. Primero, como les decía, ponemos Open, elegimos un tipo de orden, puede ser orden de mercado o Stop Market, que básicamente es muy similar a la orden límite, solamente que cuando el precio llega a nuestro precio, se nos ejecuta una orden de mercado. Por ejemplo, si yo, como mostrábamos anteriormente, esperamos que Bitcoin caiga a 20.000, simplemente elijo en donde dice Trigger Price, pongo 20.000 USDT y más abajo elijo la cantidad de Bitcoins que quiero comprar. En este caso solamente vamos a elegir orden de mercado, así que vamos a poner orden de mercado y que se ejecute al mejor precio posible. Más abajo tenemos algo muy importante y es lo más importante que tienen los futuros, que es el apalancamiento, ya que nosotros solemos operar con capital prestado. En este caso Nexo Pro nos permite operar con un apalancamiento máximo de 20x y en algunos activos máximo hasta 15x. En este ejemplo vamos a bajar un poco el apalancamiento para mostrarles cómo comprar y cómo vender, y la verdad que es lo más seguro para hacer. Siempre que vayan a operar, fijarse de no operar con un apalancamiento demasiado alto. En este caso, si yo por ejemplo quiero comprar 100 USDT de bitcoins, tengo que poner la cantidad de bitcoins que quiero comprar. Como vimos anteriormente, si nos vamos a la calculadora, 100 USD equivalen a 0.0037 bitcoins. Así que me vuelvo a la plataforma y donde dice cantidad vamos a poner 0.04. Aquí vamos a darle a abrir un long y automáticamente, como pueden ver, abrí una operación de long, así de sencillo. Si yo quiero cerrar esta operación, puedo darle acá donde dice close y cerrar el long, o directamente abajo a la derecha donde dice close position, le voy a dar ahí y le voy a dar de nuevo a close position. Automáticamente, como pueden ver, ya se cerró mi long de BTC. Por último, ya en la parte de actividad podemos ver todo lo que estuvimos haciendo recién, todas las compras, todas las ventas, las operaciones de futuros que hicimos y hasta también los intereses que tuvimos que pagar por ejemplo, pedir prestado bitcoins para hacer el margin trading. Volviendo a la página principal de Nexo, nos queda una herramienta más que es bastante importante dentro de la plataforma y la que muchos, la verdad, también utilizan, que es la parte de préstamos. Como podemos ver, una vez que nosotros entramos a la plataforma, tenemos nuestro saldo en cartera, que en mi caso son 188 dólares, y a la derecha la línea de crédito disponible. Básicamente lo máximo que nosotros podemos pedir prestado en préstamos si quisiéramos hacer. Yo en este caso podría pedir prestado 150 dólares con mis 188. Para poder pedir un préstamo en Nexo hay dos formas principales. Una con este botón que tenemos acá abajo que dice pedir préstamo, o la otra opción que es un poquito más fácil con la opción de intercambio. Nos vamos donde dice Boost. Esta herramienta, como digo, funciona para comprar criptomonedas y aparte poder apalancarnos, o sea, pedir un préstamo. Por ejemplo, primero vamos a elegir con qué queremos pagar o qué queremos invertir, que en mi caso, como tengo USDT en la cuenta, voy a poner USDT. Luego elegimos la criptomoneda que queremos recibir o que queremos comprar, que en mi caso va a ser Bitcoin, así que lo voy a dejar así como está. Podemos invertir 10 dólares, podemos invertir 20 o hasta 50. En mi caso voy a hacer 20 USDT. Más abajo elijo el apalancamiento. El apalancamiento determina básicamente el capital prestado que me va a dar la plataforma. Yo acá estoy invirtiendo 20 USDT para comprar 20 USDT de Bitcoin. Pero si yo elijo un apalancamiento por 2, ya no me van a dar 20 USDT de Bitcoin, sino que me van a dar
40. Básicamente el doble, por eso es 2x, de lo que yo estoy invirtiendo. Acá podemos ver que me estarían dando 0.0014, casi 15 bitcoins, que si lo pasamos a una calculadora y lo ponemos 0.0015 bitcoins, van a ver que me van a estar dando 40 dólares. Más abajo tenemos la proyección de ganancias o Profit Projection, que básicamente es una herramienta de la plataforma para determinar cuánto estaríamos ganando si el precio de Bitcoin comienza a subir. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin se dispara hasta 32.000 dólares, por poner un ejemplo, y sube un 20.59%, yo ganaría 8.15 dólares. O si por ejemplo Bitcoin sube hasta 33.300 dólares, o sea un 25%, yo me llevaría un profit o una ganancia de 10 dólares. Recordemos que estamos invirtiendo solamente 20 dólares. O sea, si Bitcoin sube un 25, yo ganaría un 50% de lo que estoy invirtiendo. Más abajo podemos ver los detalles un poco de este préstamo, como podemos ver acá, el Credit Line Wallet o LTV. Esto es básicamente muy importante. Nosotros a la hora de pedir un préstamo corremos un riesgo bastante grande, y es que se nos liquide el préstamo. Esto puede suceder principalmente si la garantía de nuestro préstamo comienza a ser cada vez más baja. O sea, si nosotros dejamos como garantía criptomonedas que son volátiles, como por ejemplo Bitcoin, estas monedas volátiles comienzan a bajar de valor, nuestra garantía también bajará de valor. Si llega a bajar mucho esa garantía, básicamente lo que puede pasar es que se nos cierre el préstamo y se nos cancele automáticamente. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado, primero que nada entender cómo funcionan estos préstamos, y segundo, tener mucho cuidado con pedir demasiado dinero prestado, porque luego se les puede terminar liquidando. En este caso entonces yo voy a invertir 20 USDT y voy a comprar 40 dólares de Bitcoin. Le voy a dar a previsualizar intercambio, intercambiar, y automáticamente ahí recibí mis 0.015 Bitcoins aproximadamente. Si yo ahora me voy a la parte de dashboard, vamos a bajar un poco, vamos a darle a F5 y vamos a ver que ahora si bajo de nuevo me aparecen los 40 dólares de Bitcoins que acabo de comprar solo, como digo, con mis 20 dólares. Obviamente acá hay 20 dólares que me prestó la plataforma como préstamo y luego yo los tengo que devolver. ¿Cómo hacemos para devolver este préstamo? Bueno, de manera muy sencilla, subimos un poco y acá justamente donde nos dice reembolsar, cliqueamos. Antes de mostrarles cómo devolver este capital que nos prestaron, vamos a ver que si nosotros apretamos acá donde dice gestionar carteras en Bitcoins que acabamos de comprar, vamos a ver que justamente nuestros 40 dólares en Bitcoins aparecen en la cartera de la línea de crédito. Como les había comentado antes, la cartera de la línea de crédito es donde se nos depositan las criptomonedas cuando hacemos un préstamo. Si nosotros queremos aumentar la garantía de nuestro préstamo en caso de que la garantía comience a decaer, podemos ver que acá abajo dice traspasar a ahorros. Nosotros apretamos ahí y como pueden ver acá podemos pasar las criptomonedas de una cartera a otra, de la cartera de la línea de crédito a la cartera de ahorros, o al revés. Si queremos justamente aumentar la garantía, como estaba diciendo, tenemos que pasar de la cartera de ahorros a la cartera de la línea de crédito. Como digo, esto sería muy fácil, simplemente tendría que comprar criptomonedas, que ya lo vimos anteriormente con la herramienta de convertir, y una vez que las compro y ya las tengo en la cartera de ahorros, las paso a la cartera de la línea de crédito. Ahora sí, para devolver este préstamo que acabamos de comprar, nos vamos a ir a dashboard y nos vamos a ir a este botón que dice reembolsar. Como pueden ver, yo tengo que devolver 20.19 dólares, que acá más abajo puedo decidir en qué criptomoneda devolverlos. En mi caso lo voy a devolver en Bitcoin. Tengan en consideración, como digo, que por hacer estos préstamos nosotros solemos devolver un poquito más de lo que pedimos prestado, porque tenemos que pagar una comisión. Esta comisión puede ir del 1 al 3%, más luego también los intereses devengados. Acá pueden ver, me dice interés adicional 0.27, interés 0 dólares, porque bueno, este préstamo lo hice recién y recién lo voy a devolver, y el capital que pedimos que fue 20.19. Simplemente le voy a dar a realizar reembolso, y en mi caso también tengo que poner el código de 2 factores, que es algo muy importante si van a pedir préstamos. Una vez que ponemos el código que nos llegó, ya pueden ver el reembolso se ha efectuado y así pagamos lo que acabamos de pedir prestado. Le damos a de acuerdo y como pueden ver, si ahora yo intento de nuevo pedir un préstamo, van a ver que tenemos que esperar un poco, porque ahora Nexo está vendiendo las criptomonedas que nosotros le dimos para básicamente reembolsar.
Esto simplemente tarda unos minutos. En unos minutos ya podemos comerciar tranquilamente y ya nuestro crédito va a ser de 0. Como pueden ver, si yo me vuelvo al dashboard principal y me voy para abajo, van a ver que todavía me quedan 18.86 bitcoins, porque básicamente yo ya devolví lo que me prestaron, pero me quedé todavía con esa parte del bitcoin que me pertenece a mí. La otra herramienta que tenemos para pedir un préstamo dentro de Nexo la tenemos por acá, justamente en la primera opción de todas, donde dice pedir un préstamo. Nosotros podemos pedir un préstamo, en este caso de hasta $143. Primero vamos a elegir el tipo de préstamo, puede ser por USDT o también puede ser por transferencia bancaria. En mi caso va a ser con USDT y vamos a elegir en qué tipo de moneda. Como les comentaba, va a ser en USDT y acá el mínimo que podemos pedir es de 50. Si yo intento pedir 20, van a ver que no me van a dejar, así que vamos a pedir, para hacer este ejemplo, 50 USDT. Aceptamos los términos y condiciones y le damos a Borrow. Una vez que ponemos el código de 2 factores ya me confirman la transacción y tengo los $50 que me dieron. Si volvemos al dashboard principal y actualizamos esto, vamos a ver que ahora mismo tengo $237 en cartera. Si retroceden un poco más atrás, van a ver que yo tenía menos de $200, pero como pedí un préstamo, justamente ahora tengo más capital. Para devolver este préstamo funciona de una manera muy similar. Nos vamos a reembolsar y acá pueden ver el importe del préstamo pendiente. Nosotros pedimos 50, así que tenemos que devolver 50. Volvemos a devolverlo, pero en este caso en USDT. Pagamos un interés del 0.67 no más y realizamos el reembolso. El hecho de cuánto dinero podemos pedir prestado y cuánto colateral tenemos que dejar para pedir cierta cantidad de dinero depende del tipo de criptomoneda. Por ejemplo, acá en la página principal de Nexo, si nos vamos a productos y donde dice Borrow Funds y bajamos un poquito más, tenemos justamente una calculadora que nos calcula automáticamente cuánto colateral necesitamos para pedir un cierto crédito. Por ejemplo, si quiero pedir un crédito de 10.000 USD y voy a poner un colateral en USDC, necesito básicamente depositar 11.109 USDC. En cambio, si yo dejo un colateral en Bitcoin, van a ver que necesito dejar un colateral de 0.75 Bitcoins, que si lo pasamos a dólares serían casi $19.000. O sea, básicamente lo que estamos viendo acá es que al dejar monedas que son muy volátiles, es probable que tengamos que dejar un colateral mucho más grande por el riesgo que eso conlleva. Les vuelvo a decir algo extremadamente importante, y es que si nosotros dejamos una moneda volátil como Bitcoin de colateral, esto lo explica un poco más abajo en la página, acá lo tenemos. Si dejamos una moneda volátil de colateral y esa moneda baja de precio, podemos entrar en lo que es una liquidación y que se nos cierre automáticamente el préstamo. Uno de los riesgos más grandes que tiene Nexo de por sí, por ser una plataforma de criptomonedas, es básicamente que en algún momento, ya sea por una recesión económica o por alguna catástrofe en particular, la plataforma tenga problemas financieros y termine cerrando. Si nosotros tenemos nuestras criptomonedas dentro de la plataforma, pero la plataforma le está yendo mal financieramente y no nos puede devolver el dinero, evidentemente lo podemos llegar a perder. Pero Nexo lanzó una herramienta hace relativamente poco tiempo para las personas que quieren guardar criptomonedas a largo plazo y no preocuparse por este riesgo que acabo de mencionar. Básicamente, para ir a esta herramienta tenemos que ir a la página principal de Nexo, nos vamos arriba a la derecha y ponemos la herramienta de Nexo Wallet. La Nexo Wallet es justamente, como su nombre indica, una wallet de Nexo. Una wallet donde nosotros podemos guardar nuestras criptomonedas y que queden ahí a largo plazo. Para crear nuestra propia Nexo Wallet, simplemente le vamos a dar a crear wallet y acá nos van a dar una frase de 12 palabras, la cual va a ser nuestra frase semilla. La frase semilla es como una contraseña maestra, por decirlo de una manera, que nos va a servir para recuperar nuestras criptomonedas en caso de que perdamos nuestra wallet o en caso de que luego la necesitemos poner en otro dispositivo. Esta frase se la tienen que guardar con la máxima seguridad posible porque, como digo, no se puede cambiar y es lo que le da seguridad a su wallet. Dentro de Nexo Wallet ustedes pueden intercambiar criptomonedas, vender y comprar por otras, también pueden ver sus propios NFTs y también pueden generar intereses a través de DeFi, o sea, de finanzas descentralizadas. Esta es una forma un poco más segura, por decirlo de una manera, de generar intereses, aunque los intereses que nos van a pagar probablemente van a ser menos. En vez de generar un 9% o un 12% como nosotros hicimos anteriormente con el plazo fijo, con DeFi podemos llegar a ganar un 5, un 6% en USDT
lo cual no está mal, pero no es tanto como lo que nos da Nexo. Todo esto, como digo, lo podemos hacer con la propia wallet de Nexo, lo que nos da más seguridad porque básicamente la propiedad de la wallet nos pertenece a nosotros y no a la plataforma. Para los que tienen criptomonedas dentro de Nexo y ya ahora sí generaron sus intereses y quieren retirar el capital que ganaron, básicamente tienen que seguir los mismos pasos que hicimos a la hora de depositar, pero al revés. Primero nos vamos a ir a la plataforma de Binance y nos vamos a ir a la billetera de Spot. En vez de irnos a la opción de retirar, ahora nos vamos a ir a la opción de depositar. Elegimos primero la criptomoneda, que yo voy a retirar USDT de Nexo, así que voy a seleccionar USDT. Seleccionamos la red, vamos a poner la misma red que pusimos anteriormente, la red de Polygon, y copiamos la dirección de depósito que nos dieron, esta dirección que nosotros tenemos acá. Ahora nos vamos a la plataforma de Nexo, bajamos un poco hasta nuestros USDT que tenemos acá abajo y le damos a transferir. Le damos a withdraw o retirar y como pueden ver, primero tenemos la criptomoneda de USDT, seleccionamos el destino, en este caso una billetera externa, elegimos la red o la network que va a ser Polygon y acá como pueden ver donde dice dirección de retirada, pegamos la dirección de depósito que nosotros copiamos de Binance. Algo muy interesante, si prestaron mucha atención capaz se dieron cuenta, es que como pueden ver acá abajo, si yo elijo la red de Polygon o la red de BNB, dice que las comisiones van a ser pagadas por Nexo. No sé si se acuerdan, pero cuando nosotros hicimos el depósito con Binance tuvimos que pagar una comisión de $1 por depositar. Ahora por retirar, esa comisión de $1 la va a pagar Nexo. Así que pegamos la dirección de depósito y elegimos la cantidad que queremos retirar. Por ejemplo, yo voy a retirar en este caso 100 USDT. Ya pueden ver acá la tarifa de red no nos las van a cobrar y le damos a retirar. Una vez que confirmamos la transacción, nos vamos a transacciones y vamos a ver que justamente ya nos aparece que está confirmada la transacción de retiro. Esta transacción, como pueden ver, se confirmó a las 18:19. Si yo ahora me voy a la plataforma de Binance, vamos a ver que justamente acá tenemos el depósito de estos 100 USDT, los cuales todavía se están confirmando, aún no se depositaron y ya pasaron recién unos 10 minutos. En unos 5 minutos aproximadamente es muy posible que ya se confirmen todas las transacciones que necesitamos y ya nos lleguen estos 100 USDT. Así que en promedio podemos decir que para depositar tardamos unos 10 minutos y para retirar también más o menos entre unos 10 y 15 minutos. Luego estos USDT que nosotros depositamos en Binance, luego los podemos pasar a pesos argentinos mediante el P2P o mediante la transferencia bancaria en pesos, que te dejo un video arriba a la derecha para que también puedas hacerlo. Y hasta acá vimos un resumen totalmente completo de todas las herramientas que tiene Nexo, desde cómo pedir préstamos hasta cómo comprar criptomonedas, hasta cómo generar intereses y hasta su Nexo Wallet por si también les interesa. Recuerden que a nosotros los que más nos ayuda si les gustó este video o si aprendieron algo es que dejen su like y nos dejen en los comentarios qué otra cosa quieren saber también sobre Nexo. Si les interesa que en otro video veamos la wallet de Nexo, también pueden dejarlo en los comentarios. No se olviden tampoco de registrarse con el link que tienen en la descripción, es muy importante por su seguridad y también por si quieren recibir unos beneficios extras por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos ahora sí en el próximo video. Chau.